Elaborar una teoría en función de una dicotomía que me interesa, que es la de Caracas entre resistencia y represión, que es un ciclo que se repite a lo largo de la historia, desde todos los parámetros que ya comentó aquí el colega, el profesor. Yo voy a sencillamente acotar algunas cuestiones, inspirándome primero en este libro de Graciano Gasparini, que es un libro clásico de la Caracas, es un referente, y él hace una serie de análisis con respecto a la estructura que se va diseñando en Caracas desde su fundación. Pero llama la atención esta manera de estructurar la ciudad. Esto, por ejemplo, en términos deleuzianos le llaman las ciudades de control, ¿no? Esto es un damero. De aquí se explica, por ejemplo, por qué hemos tenido este ciclo permanente en Venezuela. ¿Por qué comienza la represión? La represión en Venezuela comienza directamente desde antiguo. Esto, por supuesto, refrendado por teorías locales, teorías criollas. Por ejemplo, se le puede preguntar a Guillermo Morón y él lo refrenda tranquilamente. De hecho, traigo aquí a colación un texto de Guillermo Morón en donde hace precisamente referencia a este tema de la ciudad en estructura de damero, ¿no? Este tablero ajedrezado que sigue siendo para nosotros el requiem, ¿no? Él dice acá, dice: cuando Diego de Lozada funda la ciudad de Santiago de León, es fácil suponer que no lo hizo con el propósito de sentar las bases de la ciudad que luego alcanzaría el rango de capital de la provincia. La Fundación de Caracas responde al programa de conquista, pacificación, establecimiento definitivo, tendientes a subyugar a los aborígenes y ta. Esto se repite, ¿no? Es una constante venezolana, por supuesto, asumiéndolo desde diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva de la víctima, la perspectiva del conquistador, en fin. Pero es un tema interesante porque se repite. Ahorita pareciera que es lo mismo, ¿no? Tenemos la ciudad de Caracas, que es un damero, y tenemos nuevos represores, ¿no? Que así la han concebido. Por supuesto, sé que es una teoría un tanto distópica, apocalíptica, pero a mí me interesa. Veo que es un ciclo. Aquí está este caballero, ¿no? Diego de Lozada, representado, por cierto, con una paleta bastante quiche, ¿no? Y ocurre algo con él que después se repite. Vean que es un ciclo. Primero ocurre con él, ¿no? Agarra, entonces, es un karma muy raro. Lo que pasa y lo que ocurre con Venezuela, ¿no? Un karma bastante iconoclasta, ¿no? Cercano al terrorismo de ISIS. Entonces, agarramos y no estamos conformes con el pasado y procedemos a destruirlo, ¿no? Es una cuestión cultural, yo no sé a qué responde. Habrá que preguntarle a los antropólogos. Lo cierto del caso es que venimos con otra representación bastante quiche, cursi, ridícula, y caemos en esto, ¿no? Rueda la cabeza y rueda también la cabeza en la contemporaneidad de las estatuas del comandante. Después tenemos esto como se va expandiendo igualito. 1810 tenemos el cuadro famoso de Juan Lovera, que ya lo comentó aquí, que es La caída de Emparan. Curioso porque vean, por ejemplo, todos los elementos que están aquí dispuestos. Esto es en Catedral de Caracas. Y aquí también se viene hablando sobre este tema, ¿no? Del que estoy haciendo referencia. Después tenemos la modernización de Caracas con la ciudad guzmancista, que también es un proyecto de control, ¿sí? Es un proyecto absolutamente de control en función de culto a la personalidad, que es algo que se repite en Venezuela. O sea, cuando la gente agarra, entonces dice, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela ahorita? Sencillamente es un germen que se ha incubado. Esto está incubado desde hace bastante tiempo, ¿no? No es algo que de repente surgió de la nada. Sí, es algo que estaba en nuestro ADN, en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, en el guzmancismo empieza a erigirse esta ciudad con estos monumentos que vienen sencillamente a refrendar el culto a la personalidad. Este señor que se pone, por ejemplo, el nombre aquí adelante en un teatro, ¿no? Que ahorita es el Teatro Municipal, también, bueno, convertido en un centro de difusión de propaganda y de poder. Lo mismo que en el pasado, idéntico. Caso que, por ejemplo, quiero acotar con respecto a una experiencia que tuve muy particular. Yo voy aquí a ver un documental que se vende como un documental de crítica sobre el tema del petróleo en Venezuela, el documental que va a desactivar la máquina de PDVSA, que se llama Nuestro Petróleo de Otros Tiempos, y otros cuentos. Y lo cierto del caso es que Farruko Sexto, que ya saben que es un arquitecto demencial, ¿no? Al que se le han adjudicado cualquier cantidad de proyectos para que haga dinero con ellos, lo cierto del caso es que este señor agarra y le pone el sello del gobierno al documental, pero no lo ha visto. De repente el tipo ve el documental, estrenado aquí en Teatro Municipal, yo fui de infiltrado, y el tipo, una vez que ve el documental, queda totalmente en pálida y decide censurarlo, quitándole todos los sellos del gobierno. A partir de ese momento, un documental tan crítico en contra del gobierno queda absolutamente silenciado, ¿no? Entonces, algo bastante curioso. Bueno, aquí tenemos diferentes edificaciones de la época, todo este culto bolivariano desde antiguo.
el Panteón Nacional, ¿no? Y entonces viene Farruko Sexto y le pone por detrás la quilla, esta rampa, ¿no? Una cosa totalmente absurda, cuesta una cantidad de plata derrochada, sin sentido. Y después, bueno, vean, esto que es idéntico a la arquitectura guzmancista, ¿no? El cuartel de la montaña, el 4F, que lo que está esperando el 4F, este cuartel de la montaña, es que venga un Michael Bay venezolano, supongo yo, como a tirarle encima, que es un ovni, que lo achichar, ¿no? Yo creo que está demandando eso el cuartel de la montaña desde la estética. Bien, y seguimos, ¿no? Con este memorial de agrávidos, como dirían por allí. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que pasó en la época Cipriano Castro, Gómez, etcétera, la rotunda, ¿no? Entonces, bueno, las tumbas del SEBIN, idéntico, un desastre, meten a la gente allá adentro, la incomunican, gente que, bueno, como dice por acá, quieren disentir, sencillamente quieren resistir. Allí surge entonces la generación primero de resistencia cultural del 28, ¿no? Los jóvenes otra vez, los estudiantes respondiendo, reclamando sus derechos en una época bastante controlada, en una época bastante difícil y despótica. Y vean que hay un karma interesante aquí porque estos señores reciben un acto de justicia poética porque pasa el tiempo y les dedican unos documentales estupendos de deconstrucción. Caso de Juan Vicente Gómez y otros tiempos, otros relatos, que es un documental de Manuel de Pedro. Lo mismo pasa con Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Con esta idea de la construcción cepalista, pero totalmente descomunal, desproporcionada. Empiezan a invertir plata, gente que se mete en el proyecto, gente que le vende el alma al diablo, etcétera. Gente, por ejemplo, como Pedro Centeno Vallenilla, ¿no? Que es el pintor de El Dictador, este caballero que hace unos retratos también curiosamente quiche, ¿no? Porque el quiche, como diría Kundera, funciona como tapadera para ocultar la muerte, la sangre, todo para eso funciona el quiche, ¿no? Entonces para eso funcionaba la estética en esa época y funciona en la actualidad. Vean lo que pasa, por ejemplo, con las pinturas de este caballero, ¿no? Como son. Esto está dentro del Palacio de la Asamblea, ¿no? No es casualidad. Y bueno, esta arquitectura fascista, neonazi, bueno, esta cosa aquí militarista, ¿no? De los próceres, imagínense en qué está convertido eso ahorita. Esto también que se repite en Venezuela, el proyecto del 23 de enero, que es anticipo de lo que vendrá con Misión Vivienda. Y así seguimos, ¿no? En este memorial de agravios. Bien interesante, por ejemplo, todo esto que está muy bien descrito y referido en el libro de Gustavo Guerrero, que ganó el premio Anagrama de Ensayo bajo el título Historia de un encargo, la catira de José Cela. Ya saben todo lo que ocurrió en esa época, por cierto, de una obra de Javier Vidal montada en función y a la luz de la inspiración de este título de ensayo maravilloso y todo lo que pasó allí, pues, la venta del diablo, etcétera, cae la tiranía y de nuevo, vean, esto recibe su merecido cinematográfico, en este caso con un estupendo documental dirigido por Carlos Oteiza bajo el título Tiempos de Dictadura. Y seguimos adelante. Explota con la caída, vean, es interesante porque es un ciclo que se repite. Con la caída del dictador explota toda una tendencia disidente en las artes plásticas venezolanas. Surgen los cinetistas, por ejemplo, viene el documental, que es el documental que literalmente abre las puertas de la democracia audiovisual, que es el documental maravilloso de Margot Benacerraf Araya. Eso no es casualidad. Y movimientos disidentes como El Techo de la Ballena, que es el año 1962, con, por ejemplo, el homenaje a la necrofilia de Carlos Contramaestre y todas estas tapas hermosísimas de Techo de la Ballena, que son representación de una cultura disidente, una cultura que resiste ante la represión del Estado, ante la represión de gobiernos distópicos. Vean, hay un ciclo aquí que es bastante recurrente, ¿no? Entonces vean, esto agarra, de repente surge, explota la vanguardia y la vanguardia se convierte en sencillamente instrumento político de la propaganda del gobierno subsiguiente, porque vean que la gente del chavismo decidió tomar el nombre del Techo de la Ballena para hacer un café lo más, para ellos, hipster, ¿no? El café que está en el centro, que ha borrado por completo la esencia real de contracultura del Techo de la Ballena. Entonces eso es una constante venezolana, lastimosamente. Documentales de protesta durísimos, como Basta, se estrenan en el año, a partir de los años 60, lo mismo que el caso de Teo 3, denunciando todos los desmanes. Esto es más vigente que nunca, vean que es una historia recurrente. Entonces un señor que agarran, meten en un Teo 3, en un teatro de operaciones, lo torturan. Entonces el director Hugo Uribe, de una manera urgente, lo retrata documentalmente en este fantástico título. Una revista de contestación
que yo crecí, por cierto, con ella, que se llama Reventón, que surge en los años 70. Bueno, es una cosa que está totalmente ya olvidada, pero que es un periódico bastante clandestino de la época, representa toda esta cultura, ¿no? Esta cultura que va surgiendo en esta época, finales, mediados de los 70, con películas como Soy un delincuente, que ya nos están hablando de esta ciudad distópica en la que tenemos, por desgracia, la ocasión de vivir, ¿no? Y tenemos Canción Mansa para un Bravo Pueblo, tenemos películas como Compañero Augusto en el año 76, que ya nos están hablando de todo un proceso de deterioro de la guerrilla. Año 76, que es un año bastante peculiar porque también es el año de la publicación de un texto relevante que es Del buen salvaje al buen revolucionario. Texto polémico para la época, pero vean qué interesante porque este es un texto que dicen los teóricos que surge para contestarle a las venas abiertas. América Latina, vean que las venas abiertas, América Latina, solo está de moda en el PSUV, solo está de moda en zurda conducta, mientras que este texto sigue vigente. Es curioso. Por ejemplo, todas las peñas literarias de la época, todos los movimientos vanguardistas, disidentes de la época, que hacían vida en librerías, que hacían vida en bares, etcétera, como el caso de la República del Este, como el caso de Sardio, como el caso de la Tabla Redonda, como el caso de Cal, etcétera. De ahí surge, por ejemplo, La Pluma Estupenda de Adriano González León, con un titulazo que es País Portátil, primero, bueno, obviamente novela, y posteriormente en la adaptación dirigida por Iván Feo, que es un peliculón del año 1979, y que nos habla precisamente de este ciclo de represión versus insurgencia, y todo lo que eso conlleva. Bien, bueno, caso también de otra película de Super 8, que es una vanguardia que surge en este contexto, que es la vanguardia más importante cinematográfica que tenemos en Venezuela, reconocida así por todos los teóricos, por todos los historiadores mundiales, por todas las corrientes de investigación cinematográfica. La vanguardia de Super 8 tiene un título magistral que se llama Hecho en Venezuela, que nos habla de todo este deterioro que tenemos en Caracas, ¿no? Esta ciudad que está llena de rumbes, que está llena de escombros, que parece como un anticipo, ¿no?, de un título de estos tipo Mad Max. Y aquí tenemos a todos los chicos malos de la vanguardia del Super 8, en una época en donde los autores, los teóricos decían Venezuela huele feo, ¿no? Y por ahí dicen que sigue oliendo feo, que sigue oliendo feo. Surge también un fenómeno bastante extraño en la contracultura, en la clandestinidad. Empiezan a pasar por ahí, tú sabes, los chicos malos, los que tienen bandas, unos cassettes, y dicen los críticos que surge como una generación boba. Yo no sé si era tan boba, pero me llama la atención, por ejemplo, todo el empuje estético que tuvo, por ejemplo, una banda como Sentimiento Muerto, todo lo que pasó en el año 1989, que veas una cosa recurrente. Hay la denuncia de lo que ocurre en el Caracazo a través de fotografías tomadas por Fraso, que Fraso es un tipo que se gana premios internacionales, nacionales, pero ¿cómo termina Fraso? Siendo uno de los poetas de la revolución. Es decir, el apocalíptico termina siendo integrado, termina siendo adoptado por el sistema facho, que antes denunció. Aquí está Fraso, pues, siendo propagandista de BTV. La lástima, te perdimos, Fraso. Lo mismo que el caso de otra persona que denuncia en su momento todo lo que ocurrió en esa época, que es Lilian Blazer, que a Lilian Blazer también, me disculpa maestra, la perdimos porque ahorita está totalmente abandonada la propaganda de BTV y que le vaya bien. Entonces sigue la generación boba aquí, tenemos por estas calles, tenemos, bueno, sí, esto por supuesto se presta polémica, esto es la novela que dicen supuestamente que promueve la antipolítica en los 90, estamos llegando ya a los 90, déjame tirarlo más rápido. Urbe, con todo lo que propone estéticamente, más desde el plano de lo visual, que es el plano del contenido político, en una época muy fuerte, y también fenómenos disruptivos como el caso de la poética y la estética de Nelson Garrido, con esta postal que se convierte en paradigma de lo audiovisual en Venezuela y de la cultura de resistencia en Venezuela, que es Caracas Sangrante, y su serie de Perros Muertos, y él sigue dando guerra en la actualidad, y le censuran estas fotografías y le censuran estas exposiciones. Una maravilla este señor. Páginas como Panfleto Negro, documentales como Venezuela Subterránea, ya nos van asomando la cultura de resistencia, principios del 2000, espacios como El Anexo, en donde expone Amada Granado, espacios como Galería de Museo, Los Galpones, es decir, que la estética, la cultura ya va avisorando una idea de refugio, una idea también de repliegue ante todo este avasallamiento represivo que tenemos, y también una forma de desahogo estético, ¿no? Caso, por ejemplo, de lo que propone Carlos Serpa, ¿no? Lo que propone también un espacio como Centro La Trinidad. Y en comunicación, vean que en el año 2014, en vista del bloqueo de censura que existe en Venezuela,
tienen que empezar a emerger estas figuras para responder, para contestar desde sus diferentes espacios. Caso de Naki, caso de Luis Carlos, caso de Julio Coco, que nos puede gustar o no lo que está haciendo, podemos discutirlo, igual podemos discutir cualquiera de las ideas expuestas por este par de colegas de comunicadores sociales, pero lo que sí está claro es que están cumpliendo con un papel en esta época terrible de censura y que esto, por supuesto, que viene de atrás. Lo mismo que el espacio del lugar común, que es un espacio que se ha convertido en trinchera de la contracultura, de la disidencia en Venezuela, verbigracia, y ya llegamos finalmente a la época contemporánea, lo que estamos viviendo ahorita, que se presta a cualquier cantidad de dilemas. No lo voy a exponer por acá porque sería, imagínense, estar aquí un par de horas. Entonces no vale la pena, sencillamente acotar que hay gente que está haciendo una aproximación estilizada de la protesta que se presta, por cierto, a discusión. Hay gente que dicen que bueno, que esto de repente como que no está bien porque banaliza la protesta, y otros que dicen que no, que está bien precisamente para que se acumule archivo de denuncia. En cualquier caso, ese dilema está presente, y en paralelo los espacios expositivos se encargan de recoger, de recopilar toda la estética disruptiva, toda la estética resistente que existe frente a los embates de la represión. Lo mismo que el caso de esta exposición montada en el Hatillo, lo mismo que, por ejemplo, vemos acá con la estética de la moda, que también empieza a adoptar todas estas fuerzas, todas estas energías, ¿no? Claro, eso es bastante polémico, controvertido, porque los teóricos así de la política dura dicen que estos fenómenos en donde se hace una expresión fashion de la protesta tienden a banalizar la protesta. Entonces, eso es un tema por ahí que queda para la discusión. Y finalmente, fenómenos que sí me llaman la atención, que sí destaco, para que los tomen en cuenta: el fenómeno de Dale Letra, que es un buen grupo, que se dedica a hacer protestas activas, los tipos se ponen a cantar, pegan gritos, de verdad mueven a la gente. Está el caso también de Peces del Guaire, encabezados por Willy Maquis, todo lo que hizo, todo lo que contribuyó desde su trinchera, también proponiendo cosas muy interesantes desde la resistencia. Está el caso también de la propuesta de Carlos Caridad con su serie Selfie Mental, que es una serie documental en primera persona, documentando, haciendo una reflexión sobre todo el tema de la protesta. También lo que estamos proponiendo nosotros con nuestros reportajes de Trap News, también lo que propone el Bus TV, que ha tenido una repercusión internacional tremenda. Y es interesante, ya para cerrar, cómo lo que en algún momento, o digamos, durante sus viajes, sus odiseas, proponen las chicas del Bus TV, era algo que estaba presente en Venezuela también como una denuncia, ¿no? Como un llamado. Eso, por cierto, lo empezaron a hacer, eso naturalmente tiene antecedentes, pero en Venezuela tiene un hito importante como referencia, que es el caso de Poetas en Tránsito. Ellos tomaban autobuses, leían poemas a la gente, entregaban un fósforo al final, y pareciera que el mensaje de ellos, el mensaje de los resistentes, el mensaje de los disidentes, como que no fue atendido a tiempo. Entonces, ¿cuál es el llamado de todo esto? ¿Cuál es el mensaje? Y que es el mensaje, por cierto, que incorporan hoy en sus textos Ramón Hernández y Sergio Dávar. Cónchale, ¿qué tal si escuchamos a estos panes que vienen haciendo denuncias o que las venían haciendo desde hace tiempo y asumimos esa cultura, esa conciencia política? Menos mal que ahorita todos estamos imbuidos de esto, pero hubiese sido interesante, ¿no?, que hubiésemos atendido estos llamados cuando en su momento estaban intentando despertarnos. Caso de lo que recuerdo, Poetas en Tránsito. En cualquier caso, estamos en este momento, que es un momento delicado, un momento complejo, que ya tendremos ocasión de conversar, de discutir, pero quiero cerrar con esta reflexión. Estaremos ante el fin del ciclo, de este ciclo que hemos planteado de represión, resistencia. Podremos crear una cultura donde los disidentes sean escuchados e incluidos. Por lo pronto, nuestro actual estado de insurrección revela que la República tiene muchas cuentas que saldar y ajustar con la historia para que podamos evolucionar. Muchas gracias.